les presentamos nuestra segunda evidencia de la materia México en el siglo XXI, impartida por la maestra Lourdes Eneida Ochoa Álvarez, en la Universidad TecMilenio, Campus Hermosillo. Nuestro equipo está conformado por Moreno Córdoba Melisa, Olivarría Wilson Claudio Alberto, Quintana Valdés Liseta Alejandra y Valdés Cerecer Efraín. De esta forma, damos inicio a nuestra presentación. A continuación, compararemos las entrevistas realizadas a dos individuos sobre el tema de la globalización. En la primera pregunta, indagamos en lo que era el concepto de globalización para cada uno. Mientras que el primero de los entrevistados habla de que la globalización es un orden económico mundial que incentiva a las grandes empresas a invertir sus capitales en los países que mejor les convenga, nuestro segundo entrevistado asegura que es el proceso durante el cual es posible intercambiar ideas, productos, mercancías y cultura de una nación a otra. Después, ambos entrevistados estuvieron de acuerdo en que los efectos de la globalización en su país se ven reflejados al momento de un intercambio cultural con otros países y la proliferación de grandes empresas extranjeras como Walmart, McDonald's, Sears, entre otros, o simplemente con la televisión y los programas extranjeros que se encuentran en la misma. Cuando les preguntamos sus aspectos positivos, a continuación hablaremos de la globalización. La globalización habla de la integración de diversas sociedades que se unen en un mercado capital mundial, la cual consiste en un intercambio de bienes, productos y cultura entre países. Ahora mencionaremos algunas citas reconocidas acerca del tema. Se encuentra el control de las empresas extranjeras hacia los mercados, las políticas, los sistemas sociales y la explotación de los recursos humanos. Nuevamente, nuestro segundo entrevistado agregó el aspecto de la contaminación en nuestro país. Ambos entrevistados aceptan que su economía fue mejorada gracias a que tienen acceso a nuevas tecnologías o diferentes productos a menor precio por la competencia entre las mismas empresas. El primer entrevistado menciona que el reto más grande que tiene que superar es el aprendizaje de otros idiomas, mientras que el segundo nos dice que su reto, gracias a la globalización, es el tener que prepararse más para conseguir otro tipo de trabajos. Para el primer entrevistado, la globalización representa algo mayormente malo con pocos beneficios, mientras que el segundo asegura que la globalización ha tenido un aspecto positivo en su vida. Por último, les preguntamos cómo la globalización ha ayudado en los problemas de pobreza extrema en nuestro país. El primer individuo menciona que ha brindado trabajo a personas con pocas oportunidades, pero sin embargo no ha ayudado a resolver los problemas de pobreza porque éstas siguen en crecimiento. El segundo dice que cree que la globalización no entra en este aspecto y que es el gobierno quien verdaderamente tendría que intervenir con políticas públicas para mejorar este problema. Ahora hablaremos de los acuerdos para la apertura comercial en México. México ingresó al Acuerdo General de Comercio y Aranceles, mejor conocido como GATT, en el año de 1986, cuando estaba bajo el gobierno del presidente Miguel de la Madrid. Llegaron a varios acuerdos y tratados para que esto sucediera. Primero, estuvo el mismo ingreso al Acuerdo General de Comercio y Aranceles, donde México aceptó disciplinarse en algunos de sus comportamientos con respecto a sus aranceles. Después, se firmó el denominado Pacto, a finales del año de 1987. Con el Pacto, se introdujo la disminución arancelaria efectiva, lo que dio credibilidad en las decisiones de los agentes comerciales. Luego, estuvo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, tratado que se firmó con Estados Unidos, el cual provocó un grado de apertura comercial de la economía.
Después de todos estos acuerdos comerciales de México, se empezaron a firmar tratados de libre comercio con muchos otros países. Los acuerdos que generaron más ganancia y que tuvieron un mayor impacto comercial en México fue el ingreso del Acuerdo General de Comercio y Aranceles y el Pacto, ya que ni siquiera el Tratado de Libre Comercio de América del Norte tuvo mejores resultados. Luego estuvo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, tratado que se firmó con Estados Unidos, el cual provocó un grado de apertura comercial de la economía. Después de todos estos acuerdos comerciales de México, se empezaron a firmar tratados de libre comercio con muchos otros países. Los acuerdos que generaron más ganancia y que tuvieron un mayor impacto comercial en México fue el ingreso del Acuerdo General de Comercio y Aranceles y el Pacto, ya que ni siquiera el Tratado de Libre Comercio de América del Norte tuvo mejores resultados. Comenzaremos hablando sobre el modelo económico de crecimiento hacia adentro, donde se establecieron tres periodos muy importantes. El primero, crecimiento con inflación, el cual fue un proceso inflacionario que dificultaba la consolidación del modelo económico de crecimiento resuelto por Adolfo Ruiz Cortines, que implementó medidas para combatir el bajo control del proceso inflacionario. En este periodo gobernaron tres presidentes. El primero de ellos, Manuel Ávila Camacho. Su gobierno duró desde 1940 a 1946. Construyó carreteras y vías férreas y también fundó la Secretaría del Trabajo y Prevención Social. El segundo presidente fue Miguel Alemán Valdés, quien estuvo a cargo del país desde 1946 a 1952. Creó el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura e impulsó la cultura mexicana en otros países. Y el último presidente de este periodo fue Adolfo Ruiz Cortines. Estuvo desde 1952 a 1958, quien logró mantener baja la corrupción y también creó una ley para que las mujeres tuvieran derecho a votar en elecciones nacionales o municipales. El segundo periodo de este modelo económico fue el desarrollo estabilizador, en el cual la economía mexicana se vio caracterizada por un alto crecimiento de la producción, bajas tasas de inflación y estabilidad en el tipo de cambio. Hubo dos presidentes en este periodo. Uno de ellos fue Adolfo López Mateo, quien duró desde 1958 a 1964, y nacionalizó la industria eléctrica y estableció que todos los trabajadores tuvieran aguinaldos a fines de año. El segundo presidente fue Gustavo Díaz Ordaz. Su gobierno duró desde 1964 a 1970. Entre sus aportaciones estuvo la del Programa de Desarrollo Económico y construyó el metro. En el tercer y último periodo estuvo la etapa de crisis y agotamiento. Establecía que el milagro mexicano llegaría a su fin por las grandes crisis en las familias mexicanas, por lo que empezaron a migrar a ciudades en busca de oportunidades de trabajo. Se redujeron las exportaciones y se incrementaron las importaciones. La economía mexicana se venía abajo. Uno de los presidentes fue Luis Echeverría Álvarez. Duró desde 1970 a 1976, quien disminuyó las inversiones privadas y repartió más de 16 millones de tierras a campesinos. El otro presidente fue José López Portillo, quien estuvo a cargo desde 1976 a 1982. Promulgó una ley de amnistía que benefició a los presos, y el Papa Juan Pablo II tuvo su primera visita a México. A continuación, hablaremos de la globalización. La globalización habla de la integración de diversas sociedades que se unen en un mercado capital mundial, la cual consiste
en un intercambio de bienes, productos y cultura entre países. Ahora mencionaremos algunas citas reconocidas acerca del tema. El concepto de globalización se puede describir como un proceso que crea vínculos y espacios sociales transnacionales, revaloriza culturas locales y trae a un primer plano terceras culturas. Si la globalización significa la superación de las fronteras, la apertura sin restricciones al libre comercio, que desaparezca entonces quien no pueda resistir. No se indaga. Por ejemplo, si en momentos anteriores de la producción capitalista las sociedades que hoy lideran la globalización eran tan radicales en la apertura, que ahora consideran una condición indispensable para el libre comercio. Para continuar, tenemos al neoliberalismo, el cual retoma las ideas del liberalismo económico e impide intervenir al Estado en asuntos jurídicos y económicos, entrando en el sistema capitalista. Para proseguir, mencionaremos algunas citas famosas de este término también. Para el neoliberalismo económico, es prioritario formar buenos consumidores antes que buenos ciudadanos. El consumidor es un cliente, el ciudadano es una persona. La crisis económico-social y el consiguiente aumento de la pobreza tienen sus causas en las políticas inspiradas en formas de neoliberalismo que consideran las ganancias y las leyes de mercado como parámetros absolutos en diámetros de la dignidad de las personas y de los pueblos.